Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse al webinar esta tarde para tratar un tema de enorme relevancia que es las designaciones con criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Yo soy Tania Sánchez de Ruta Cívica y nos va a hacer hoy la presentación Itzel Checa del Observatorio de Designaciones. Solo para enmarcar un poco la presentación que nos va a hacer Itzel, compartir con ustedes que si bien el asegurar condiciones de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en los procesos de designaciones ha sido relevante desde que creamos instituciones que cumplen funciones de regulación o de contrapeso al Poder Ejecutivo. Ha sido de enorme relevancia. Hoy en la Ciudad de México son todavía más centrales estos procesos. En la Ciudad de México, a partir de la nueva constitución que nos dimos, hemos creado una serie de instituciones nuevas en las que en mayor o menor medida se ha venido cuidando el diseño institucional de estas, se ha venido cuidando que tengan las características necesarias para cumplir con las funciones que se les ha encomendado. Algunas eran previas a la Constitución, como por ejemplo el Info, que tiene un encargo muy particular y fundamental, el Instituto de Acceso a la Información de la Ciudad de México, pero como esa, estamos en un proceso de configuración de nuevas instituciones cuyos procesos de nombramiento van a ser centrales para que puedan cumplir con las funciones que se les han encomendado. En estos meses ya se han empezado a dar algunas de estas designaciones. Por ejemplo, el Congreso ya ha nombrado a un Consejo Judicial Ciudadano que a su vez tiene la función de hacer algunas propuestas de nombramientos como el fiscal general, el fiscal anticorrupción. También en estos meses se tendrá que llevar a cabo no nada más el armado por ejemplo, del Instituto de Planeación Democrática, sino que también ahí se van a jugar varias designaciones. Entonces, les agradecemos muchísimo que en este contexto se unan al webinar para ponernos todos a tono del tipo de designaciones que nos gustaría empujar y el trabajo de observación que se requiere para ello. Entonces le paso la palabra a Itzel Checa. Muchísimas gracias, Itzel. Y después de la presentación de Itzel tendremos espacio para realizar algunas preguntas. Parece que ya todos son muy avisados en los webinars. Todo el mundo tiene su micrófono apagado, lo cual les agradecemos. Y cuando sea el momento de las preguntas, veremos si no son demasiadas, podemos abrir el micrófono quien sea que vaya a hacer una pregunta. Entonces, te paso la palabra, Itzel, y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, colegas de Ruta Cívica, y a quienes están conectados en esta tarde lluviosa, pero muy agradable. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación, la sinergia. Como lo mencionaba Tania, pues estamos muy convencidas de que las designaciones son unos mecanismos, yo diría, muy potentes para poder fortalecer a las instituciones en la medida en que estas designaciones van garantizando estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas, pero también como una vía que no solamente se queda en el proceso, sino lo que busca es, pues, al final tener buenos perfiles. Y entonces yo diría, el proceso y el resultado, ¿no?, alrededor de las designaciones, nos parece que es sumamente importante y que, bueno, ¿no?, hemos tenido ahí como distintas experiencias. Entonces, nada más rápido para quienes no conozcan este observatorio, surgió en 2012
y es una iniciativa que promueve Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Estas dos organizaciones juntaron esfuerzos para estar empujando pues este monitoreo ciudadano, a partir del cual se han monitoreado pues más de 35 procesos. Digo, yo creo que ahí no están los de este año, entonces van un poquito más. Pero en esos tipos de proceso, la verdad es que lo que hemos encontrado son como muchas cosas. Una que creo que es importante compartir, y es que en realidad cada proceso de designación se lleva bajo reglas. Discúlpame que te interrumpa, pero se está escuchando mal tu micrófono. No sé si sea que traes los audífonos. Perdón que te interrumpa. No, sabes que no traigo micrófono. Es que no sé si me acerco entonces a lo mejor la computadora. Así se escucha mejor, y es que estoy un poquito ronca, pero igual hablo más fuerte. ¿Escuchan bien? No, es la transmisión, se oye como robótico. Pero ¿qué hacemos? Díganme. No, pues creo que se alcanza a escuchar, a menos de que, a ver qué opción. ¿Es mi equipo o no se puede ver ni escuchar? Sí se puede ver, pero se está escuchando. Pues sigamos. Voy a poner, ¿así me escuchan mejor? ¿O sigue como subí un poco el volumen? Perdón, Itzel, sigue. Yo creo que se escucha, solo un poco distorsionado, pero se alcanza a escuchar. Ok. Bueno, disculpen. Entonces, digamos, con este antecedente, pues tenemos una serie de compartibles. Entonces, ayudan a la presentación. Al final, como les decía, el objetivo de este video es las personas de las sus perfiles, porque al final estas personas cuando llegan a las instituciones tienen responsabilidades, tienen obligaciones, manejan recursos, toman decisiones que nos afectan, nos benefician a muchas personas. Entonces, un poco, ¿no? Con esta mirada es que, sí, podemos continuar, por favor. Nuestro objetivo se ciñe a eso. Y entonces, digamos que tenemos ahora como tres rutas de acción o tres líneas que van, digamos, de alguna forma complementándose. Y una es que sí hacemos, en algunos casos, monitoreo o tratamos de incidir en estas designaciones, en los procesos, en los mecanismos de participación, y estamos de alguna forma puliendo cada vez algunos instrumentos, pero también lo que vemos, y estamos en esa construcción, es ver cómo podemos estar impulsando una política pública más integral en materia de designaciones. Un poco lo que vemos es que los intereses pueden ser partidistas, económicos, de distintos grupos de poder, de interés, pues al final capturan las instituciones y las designaciones se vuelven un mecanismo muy adecuado, con mucha tentación para que esto suceda. Entonces, lo que pensamos es que no es suficiente estar mirando designación por designación. Es importante, y nos parece que la presencia ciudadana, la visibilidad que se da desde sociedad civil y otros actores, sí marca la diferencia en los procesos que llevan a cabo, pero al final nos parece que necesitamos algo más estructural que, ¿no? Aunque no se monitoree, aunque no esté presente en la sociedad, tendrían que generarse nuevas prácticas, nuevos procesos, y eso pues sí también es una apuesta a largo plazo en términos de cómo vamos cambiando ¿no? la cultura al final de las instituciones que toman estas decisiones, que por lo regular es el Ejecutivo y en muchos de los otros casos son los congresos, el Poder Legislativo. Y la otra, que todavía no la empezamos a practicar, pero que estamos perfilando, digamos, es un esquema, tiene que ver con la revisión del desempeño de las personas. Y aquí nos parece que el observatorio no está tratando de, digamos, embonar distintas partes de un engranaje, y es decir,
las designaciones son un proceso que nos permiten llegar o que ciertas personas asuman altas responsabilidades, pero ahí no termina. Al final, esas personas duran en el cargo un periodo y entonces es importante saber si lo están haciendo bien, si eso que de alguna forma prometieron, plantearon cuando eran candidatas o candidatos a ciertos cargos, en realidad se está cumpliendo o si están... ¿no? Se están abriendo ciertos canales, es decir, nos parece importante darle un seguimiento y que también cuando alguien asume una responsabilidad de este tipo, pues también haya ¿no? incentivos, pero también una consecuencia, como pudiéramos pensarlo, a cualquiera nos puede pasar en nuestro trabajo y que si no hacemos bien la chamba, pues igual ¿no? hay alguna consecuencia. Entonces, bueno, ¿no? Estamos como en esa parte. Y ya, digamos, antes de empezar a materia, si podríamos bajarla, por favor, nada más compartirles esta... les puedo pasar después el conteo de la Ciudad de México, pero este es, digamos, un conteo a nivel federal que nos ha servido un poco desde el observatorio para tratar de delimitar nuestro campo de acción. Y entonces, digamos, tomando el total de instituciones públicas, que son 318 con distinto nivel de autonomía, con distintas características. De esas 318, digamos que hay 122 designaciones públicas, que no es, digamos, 122 instituciones, pero sí 122 designaciones que nos parecen a nosotras sumamente relevantes porque digamos que en una discusión conceptual, pues vemos que hay como dos rutas que interpretan a las designaciones. Unas que sí lo ven como un trámite, como una facultad, sobre todo del Ejecutivo, y en ese sentido, ¿no? Es un trámite más. Y otras que sí ven a las designaciones como una forma de control en términos de a quién se puede poner y cómo a partir de a quién se puede poner se van generando controles y contrapesos. Entonces, para nosotras desde el observatorio hemos definido que aquellas instituciones que tienen una misión de control, de contrapeso, de alguna forma que también pueden ser órganos independientes al Ejecutivo o que son organizaciones garantes de derechos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las estatales. Entonces, ese paquete de instituciones nos parece que son importantes o el sistema anticorrupción. Entonces, de ahí tenemos nosotras 122 designaciones. Y nada más como dato cultural, si estas 122 designaciones, ¿no? que las traslapáramos a las entidades federativas, estaríamos hablando más o menos de más de 1,700 designaciones a nivel nacional. Y entonces nos parece que este dato pues ilustra mucho la importancia en términos de los números, porque implicaría casi elegir 3 veces, un poquito menos, pero casi 3 veces un Congreso con sus 2 cámaras, diputadas, diputados, senadores y senadoras, o implicaría un poquito más de la mitad de los municipios del país. Y aunque representa ese número y es una cantidad inmensa, digamos, de cargos, más de 1,700, este universo en realidad se da en condiciones, igual si quieren vamos bajando, sí, en condiciones muy distintas y en muchos casos poco transparentes, poco monitoreadas, con mecanismos de participación limitados, con una débil rendición de cuentas en términos de por qué se elige a una persona y esa persona se consideró que es más adecuada que otra. Entonces, digamos, algunas de las constantes del observatorio, en los casos que hemos monitoreado, donde sí, pues nos hemos concentrado más en el nivel federal y en algunos casos, como decía Tania, ¿no? En lo local, como la Comisión de Derechos Humanos del DF o el InfoDF, sobre todo más por capacidades, ¿no? En el observatorio es un equipo pequeño, entonces, pues bueno, no nos da, pero nos parece que esos ejercicios son muy útiles y nos parece también muy bueno que más organizaciones, más actores se vayan sumando a esta discusión de un tema que hace, ¿no? Como mucho tiempo de pronto, pues todavía genera un poco como confusión, pero que nos parece que se está empezando cada vez más a
a colocar como la importancia de que se tienen que cambiar estos mecanismos de designación, que no podríamos seguir con la misma, decimos aquí en el observatorio, con esta política de cuotas, de cuatas y de cuates, y que entonces, pues un poco ahorita les platicamos, si quieren la bajamos, cómo estamos pensando desde el observatorio, pues algunos elementos y estándares claves que nos parece, ¿no? que esos son como los focos en donde nosotras ponemos la atención. Y entonces, para nosotros es importante enfatizar, digamos, 3 estándares que los vemos relacionados entre sí. Uno tiene que ver con el acceso a la información, máxima publicidad y total transparencia, porque en esa medida sabemos toda la información alrededor del proceso, las decisiones, las valoraciones, las reuniones, los actores. Eso de alguna forma me parece que no nos permite abrir una discusión y que en muchos casos no se tiene una información mínima. Entonces, eso nos parece que es una condición casi indispensable para que pueda cualquier persona estar atenta a lo que va sucediendo y también de esa medida tener como más contexto sobre un proceso determinado. Y a partir, digamos, de tener información, lo que empujamos y nos parece relevante es que haya mecanismos, y aquí lo ponemos como subrayado, efectivos de participación ciudadana, porque también lo que hemos constatado es que pues la participación ciudadana no se ve como un derecho, no se ve como un elemento que pueda nutrir lo público, que en realidad la participación enriquece nuestra democracia, sino se ve más bien como un estorbo, o se buscan mecanismos que puedan simularla o que solamente sean limitados en algún punto. Entonces, la idea es empezar a abrir sin dejar de reconocer que al final es una decisión pues que toman los poderes públicos, pero que nosotras, ejerciendo un derecho, pues también buscamos aportar y contribuir y dar información. Y la otra, que creo que es como el estándar que tiene mayores retos, es el de la rendición de cuentas, porque aquí todavía no logramos destrabar o destapar esta caja negra de cuáles son las motivaciones, porque por lo regular esas motivaciones son partidistas o responden a intereses políticos, partidistas, y no a los generales, a los de la sociedad. Entonces, es muy difícil que se expliciten por parte de los actores. Y justamente en esta parte última de la decisión es donde hay mayor discrecionalidad, y entonces por eso nos parece importante seguir insistiendo en esta parte de rendición de cuentas. Entonces, algunos elementos nada más, que vemos que pueden ser complementarios a estos estándares, y ya ahorita les compartimos un poco cómo estamos viendo un proceso ideal, aunque tampoco esté escrito en piedra. Tiene que ver con que nos parece que en la medida en que las designaciones haya, digamos, que no sean nombrados por la misma institución, sino donde participen uno o dos actores, en esa medida nos parece que nos ayuda a estar blindando, o en términos de, como buscar mayores acuerdos. La otra que casi no se da es contar con una descripción detallada del puesto. En realidad, lo que casi dicen los marcos legales, o incluso cuando se emiten las convocatorias, pues son cosas muy reducidas, yo diría como muy generales, y que no permiten saber, como todas las responsabilidades y todo lo que tendría que hacer esta persona que se busca. Y entonces es un poco contradictorio que uno esté haciendo un proceso de designación sin tener muy claro qué persona y qué tipo de perfil está buscando, si no está, como muy detallado. Entonces, aquí nos parece que hay como un hueco importante. Entonces, bueno, poco a poco hemos estado empujando características de idoneidad que vayan más allá de requisitos de elegibilidad mínimos, sino más bien empezar a dar una discusión más cualitativa sobre las características, sobre los elementos. Sí pueden ser motivos, pero de alguna forma casi los antiguos para las personas que llegan a ciertos puestos. Y la otra es cuidar que esté
muy claro cuáles son las etapas y los plazos de estos procesos. Nos ayudará a darle un orden que no o un paso que no genera desigualdad en condiciones o que abona a la opacidad, es decir, ¿no? Como desde el principio tener mucha claridad en las reglas. Y la otra, que se ha estado empezando a colocar, creo que ahora un poco más, aunque ahí todavía hay muchos, como muchos retos, tiene que ver con instrumentos técnicos para evaluar a las y los aspirantes. Desde el observatorio no hemos insistido mucho en que necesitamos definir criterios pues lo más objetivos posibles en términos del mérito, de la trayectoria, de la experiencia de las personas y no a partir de, ¿no? Como las cuotas y lealtades u otro elemento en términos de cercanía, que eso sea lo que se ponga, ¿no? Como en relevancia. Entonces, la idea es que se empiecen a utilizar mayores instrumentos y sobre eso, ¿no? Hemos hecho como varios experimentos en el observatorio. Tenemos uno que no hemos hecho público y que estamos probando ahora con el proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ¿no? Estamos ahí tratando de ponderar, hacer de alguna forma una escala sobre uno de los mismos criterios y tratarlo de desglosar más, ¿no? Usando como algunos algoritmos y a lo mejor se puede estar medio como revuelto, pero bueno, estamos como en ese ejercicio que después con todo gusto les podemos compartir. Y entonces, pues este diagrama un poco, ¿no? Como de serpientes y escaleras, bueno, no sé si es de serpientes y escaleras, pero como de estos juegos, ¿no? Que vas avanzando en casillas. Resume un poco lo que vemos desde el observatorio en términos de cuál sería un proceso medianamente, ¿no? Ideal que cumpla con estos estándares de transparencia, de participación y de rendición de cuentas, tomando en cuenta un proceso en el que se tiene que abrir una convocatoria pública, porque sabemos que, ¿no? En esta diferencia de reglas que yo les decía antes, pues hay en algunos donde no se establece la convocatoria pública y es más bien propuesta del Ejecutivo, o no, es decir, hay como varios mecanismos, pero nos parece que el de la convocatoria pública pues no nos permite tener como mayores garantías, abre la posibilidad de que haya igualdad de condiciones, de alguna forma permite, ¿no? Que muchos más perfiles estén poniendo sobre la mesa su trayectoria para que sea valorada. Entonces, bueno, ¿no? Apostándole a esta parte de la convocatoria, un elemento esencial es que se le dé amplia difusión a esta convocatoria por distintos medios oficiales, pero también informales, que permita que se conozca, ¿no? Como todo su contenido, sus etapas, que pueda ser una convocatoria, como les decía, que tenga muy claro cuáles son todos los momentos, todos los criterios, para que no haya sorpresas o algo que no se haya previsto y entonces de pronto, ¿no? Ahí sale un elemento que no estaba considerado y que a lo mejor no abona a la certeza jurídica del proceso o a la propia legalidad. Entonces, esto. Y la otra es que en esta convocatoria idealmente se consideren plazos lo suficientemente pertinentes para que los requisitos o los documentos que se están pidiendo puedan obtenerse, es decir, si un trámite o un documento que tú necesitas entregar te lleva, por ejemplo, 10 días y la convocatoria te dice, ¿no? De que la publican a que tú tienes que entregar tus documentos, te da 5 días solamente, nos parece que este tipo, como luego suele suceder y incluso en el Congreso de la Ciudad, no sé si recuerdan ¿no? El madruguete navideño que sacaba una convocatoria un viernes en la mañana y el plazo cerraba ese mismo viernes en la tarde. Entonces nos parece que eso es como un ejemplo ¿no? de una mala práctica. Entonces, como tiempos amplios, ¿no? Que permita como estas situaciones. La otra es pues, recibir los documentos. Sí hacer por parte de los órganos que están encargados de tomar la decisión de una verificación del cumplimiento de los requisitos. Como solamente por lo regular son legales, pues hay, ¿no? Como mucha posibilidad de que la mayoría los cumpla, pero es importante esto.
Y ya una vez que tengamos esta información, es importante que esté disponible, que uno pueda tener acceso a, ¿no?, al currículum de las personas, a lo mejor en un formato estandarizado, que eso ayuda más porque luego puedes tener, ¿no?, información de, bueno, es que este me da un currículum de 100 hojas y este de 5. Entonces, también creo que en eso se ha venido avanzando, cómo se presenta esta información y se genera, ¿no?, como un piso parejo para todas las personas, pero incluso información que no solamente sea la tradicional, sino, por ejemplo, todavía cuesta mucho trabajo que las instancias pidan su 3 de 3. ¿No? Y esa información nos permite saber todo el tema de conflicto de intereses o potenciales conflictos de intereses, que es sumamente relevante para muchos cargos, y esa información por lo regular no es pública, ¿no? Hay como muchos otros datos y bueno, entonces la idea es tener esa información. La otra es, pues, revisar la idoneidad de esa información, que estamos entendiendo por experiencia, ¿no? Se vale que solamente tengas 1 año en cualquier posición, es decir, ¿no?, como empezar a hacer también, a plantear estas preguntas y desde sociedad civil me parece que es como aportar en qué estamos pensando y qué le estamos pidiendo a las personas que van a asumir este cargo. Esto es, el siguiente sería algo ideal que casi no se tiene, es decir, como una solicitud de investigación de perfiles por parte de un cuerpo verificador, que sería pues lo que tendrían que hacer las secretarías técnicas. Solamente como un dato, el proceso de la Comisión de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción se lleva más o menos 6 meses entre que publica la convocatoria y en lo que decide. Y casi por lo regular los procesos que vemos en otras instancias, ¿no?, muy extenso es 1 mes, pero por lo regular, ¿no?, buscan que todo sea, pues, ¿no?, 1 semana, 2 semanas. Y entonces hay mucha información que ellos tendrían un poco que, ¿no?, pedir, analizar, investigar. Nada más como dato, el instrumento que les decía que estamos ahorita piloteando, pues tiene como claves en algoritmos para buscar información en Google, y solamente nos basamos en esa información que está, digamos, en la red. Claro, es limitada, pero creo que desde la autoridad se podría, ¿no?, buscar otros mecanismos para tener como los mayores elementos. La otra, creo que es importante que haya posibilidad de que haya observaciones de sociedad civil a los perfiles. Algo que no se ha hecho, pero que a nosotras nos parece importante, es que también la sociedad civil pueda tener en este mecanismo de participación la posibilidad de vetar candidaturas, ¿no? Es decir, quienes no podrían ser porque no cumplen estos requisitos, y eso normalmente no pasa. Entonces ¿no?, es algo que se está intentando colocar. La otra es este diseño y aplicación del instrumento técnico de evaluación, que su construcción sea participativa, que sea transparente antes de idealmente desde que sale la convocatoria, ¿no?, que sepamos también cómo se van a evaluar, qué es lo que se va a ponderar, y que ya una vez que se haya aplicado pueda ser público, pues, los resultados de este instrumento, y que entonces también sea consecuente lo que está en ese instrumento con la decisión, porque igual puedes tener ahí a personas que las pueden valorar muy bien, pero que no están en la terna o no quedaron, ¿no?, como la ideal. Entonces, nos parece que tiene que haber ahí una correlación. Ahora, en el proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la convocatoria sí se logró que se generara este instrumento y que el resultado fuera vinculante a la decisión, y entonces eso nos haría suponer que quien no pase, digamos, el examen, pues no podría estar en la terna, pero bueno, ¿no?, apenas va caminando ese proceso. Y la otra es sí tener posibilidad de entrevistas, de audiencias públicas en un tiempo suficiente, con un formato adecuado, con presencia importante de las y los diputados o senadores, el órgano que sea, ¿no?, que no sea la carrera, que se esté como pensando muy bien qué tipo de preguntas están orientadas a lo que queremos conocer del perfil. Entonces, creo que hay también muchas cosas, porque de repente se puede decir todo, las y los diputados no tienen todo el conocimiento para poder rebatir ciertas respuestas, ¿no? Se puede hacer la misma pregunta, o sea, en realidad son muy desordenadas. Ahí, por lo regular, se han establecido mecanismos de participación, hacer llegar preguntas o casos prácticos, pero bueno, como que creo que la participación se ha quedado ahí limitada.
o ahora, ¿no?, que todo le quieren llamar parlamento abierto. Entonces creo que pues ahí tenemos también como toda una área de que trabajar, publicar la lista de quienes sean idóneos, idóneas, la deliberación pública de esas condiciones, ¿no?, porque siempre son como por lo regular lo oscurito, y la idea es empezar a transparentar y sobre todo las razones, ¿no?, que se funde y motive por qué se está tomando una decisión, y pues ya, ¿no?, lo que seguiría de la votación, el nombramiento y la publicación del dictamen. Entonces, bueno, esos son como algunos de los puntos que vemos, y pues vamos haciendo como un checklist de estos elementos. Entonces, pues bueno, yo quedo a sus órdenes y les agradecemos mucho la invitación y que estén acá conectados. Y pues bueno, nos pueden seguir en nuestra cuenta de designaciones y usar nuestro hashtag sin cuotas ni cuates. Muchas gracias. Gracias, Itzel. Sin cuotas, sin cuates, sin cuatas. Gracias. Pues muchas gracias por esta presentación tan completa y pues por compartirnos toda la experiencia que han acumulado ustedes y cómo han venido aprendiendo en los procesos que han estado observando. Entonces yo creo que para los que estamos ahora interesados en observar algunas y participar en los nombramientos que se vienen en la Ciudad de México, pues es una gran oportunidad de aprovechar el cúmulo de experiencia de ustedes. Ahora sí, lo abriríamos a los participantes. Yo creo que no somos tantos, entonces quien quiera hacer alguna pregunta o comentario puede abrir su micrófono y hacerla, por favor. Yo voy a apagar el... Perfecto, yo también. Bueno, en lo que se animan a hacer preguntas, yo les haría a ustedes. Veo que tenemos poco más de 10 participantes, porque la idea también de este webinar y otros que podamos hacer sería también ir identificando compañeros y compañeras que tengan algún interés particular de darle seguimiento a alguno de los nombramientos que están por hacerse, ya sea, como decía Itzel, por el Congreso o por algunos de estos cuerpos que se han creado para, a su vez, hacer nombramientos. Entonces, nos gustaría ir sondeando el interés de ustedes para irnos articulando. A ver, yo tengo una duda relacionado a lo que está pasando ahorita para designar a la Fiscalía General aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál sería el riesgo de que se cambiaran digamos que los requisitos que se piden para poder ser seleccionado como fiscal general, pese a que se cambia para un perfil que puede parecer atractivo? ¿Cuáles serían las implicaciones a futuro? ¿Quieres contestar, Itzel? Quizá solo... Okay. Adelante. Igual y creo que valdría la pena que complementaran, pero un poco lo que nos preocupa desde designaciones es que en realidad los requisitos no podrían tener una destinataria o un destinatario, ¿no? Digamos que estas modificaciones a modo, pues al final se atentan como algunos principios de igualdad, de certeza, y que puede haber ahora un contexto en la ciudad, ¿no? Y cada quien, digamos, lo lee de una forma, pero
o sea, en realidad estamos pensando en construir instituciones y construir reglas independientemente de quién está. Entonces, nos parece que sería un mal precedente, ¿no?, que se modificara la Constitución justamente para permitir o para bloquear a alguien en particular o a alguienes, ¿no?, porque también es como muy difuso. Entonces, nos parece que las reglas que estaban eran, ¿no?, lo suficientemente certeras, que se apegaban a estándares. Entonces, esta modificación sí puede abrir la pauta para que justamente entonces, ¿no?, busquemos a destinatarias o destinatarios que estén en estos cargos, y lo que justamente estaba, digamos, en el espíritu ¿no?, en la Constitución, pues era garantizar también ciertos estándares de independencia, de autonomía, de imparcialidad que requieren, pues, las instituciones de justicia. Entonces, creo que sí sería una mala señal. Cabe mencionar que a nivel nacional sí se han empezado a hacer modificaciones a modo, ¿no? Independientemente de los perfiles, en algunos se han flexibilizado, que puede ser que esté bien, pero no es como o sea, son dirigidas. Entonces, en realidad lo que buscamos con las designaciones es que, ¿no?, se abra a un conjunto de personas para que entonces se valore la idoneidad, no que entonces ya no está como un dado cargado y se está haciendo la modificación para eso. Entonces, creo que esa es como la otra lectura y por eso nos parece de alerta. Pero no sé, Tania, ¿tú cómo ves? Sí, sobre todo coincido plenamente y sobre todo la pregunta de Armando, como las implicaciones pues de largo plazo, ¿no? Aquí creo que lo que está pasando pues pone en evidencia que estos son procesos complejos, donde, como tú decías antes, pues lo que se había buscado era que hubiera un perfil donde se cuidara mucho la autonomía, la independencia, que no tuviera, que no tenga o que se minimicen los conflictos de interés. Pero eso me lleva a también como a proponer una discusión, Itzel, porque creo que como tú bien decías, a veces nos hemos quedado, el tema de la autonomía, de la independencia y evitar el conflicto de interés es importantísimo en el perfil de quien resulte nombrado. Pero hay esa otra parte que tiene que ver con el perfil técnico, con otras características, y a veces son características de personalidad que como me gustaría como regresarte la pregunta, ¿qué ejemplo nos podrías compartir o qué se te ocurre de cómo nosotros, me imagino que un paso importantísimo pues es realmente conocer a qué está llamada la institución para la cual se está buscando un nombramiento, ¿no? Tener muy buen conocimiento del detalle de qué tiene que hacer esa institución, qué obstáculos tiene que vencer y leer el contexto. No es lo mismo, por ejemplo, el fiscal que necesitamos hoy, ¿no?, que va a arrancar una institución, que va a tener que transformar una institución y darle vida a una nueva, al que a lo mejor se necesita en 5 años, cuando si las cosas nos salen bien ya tengamos una fiscalía funcionando medianamente bien. Entonces, esta parte como observadores de un proceso que nos interesa que salga bien, cómo construir perfiles más allá de, como tú decías, de lo que viene en la ley, que es muy, muy escueto y que pues que a veces son características un poco subjetivas las que se necesitan. No te escuchas tu micrófono. Perdón, no me di cuenta que lo silencié, pero digamos el observatorio cada perfil sería distinto, pero digamos estamos como tomando tres grandes ejes. Uno que tiene que ver con la independencia, digo, a lo mejor en el caso de las altas cortes
tiene como más sentido, y en el de las fiscalías es la autonomía, pero no, digamos como esta parte de independencia, autonomía, la parte de probidad y la parte de experiencia. No estamos pensando que una persona no tiene que, ¿no?, casi ser perfecta y lograr a lo mejor las 10 variables que estamos poniendo. O sea, incluso como en el ejercicio que estamos haciendo, estamos tratando de ponderar y de estar poniendo como una escala, porque no es blanco y negro, ¿no? Un poco la reflexión que estamos dando. Y entonces decíamos, bueno, a lo mejor establecemos 10 características que nos parece que son idóneas. Y entonces tú dices, bueno, a lo mejor no tiene, supongamos, ¿no?, en el tema de autonomía o independencia, es donde sale, ¿no?, como pues, todos sus vínculos personales, familiares, ¿no?, de trabajo, grupo político, a lo mejor económicos o hasta religiosos, ¿no? La hacen como una persona, ¿no?, que puede estar como muy comprometida o como muy ligada, pero a lo mejor tienes que en la parte de experiencia, ¿no?, cumple como con todos los elementos y de mucho tiempo atrás, y que a lo mejor en el tema de probidad también sale muy bien, y entonces lo que estamos viendo es que podríamos ahí, en realidad son decisiones también políticas, que se va a privilegiar. Tú dices, bueno, ¿no?, si ese es un perfil casi los mejores que tiene esta parte, pero tiene las otras dos, o a lo mejor tienes otro, ¿no?, que sale en independencia y autonomía muy bien, y en las otras dos sale medianamente. O sea, creo que justamente lo que se busca es, ¿no?, poner en la mesa como todos estos elementos, y entonces, ¿no?, con ese conjunto de información, pues valorar cuál sería, o sea, qué suma, ¿no?, o sea, qué te da. Entonces, pues puede ser subjetivo, estamos tratando de desglosarlos y de poner como en esta escala de grises para no decir, bueno, blanco y negro, y entonces al final tampoco como tachar ciertas cosas, sino más bien hay también una ponderación de qué es lo que se necesitaría más, ¿no? Pero creo que sí es un conjunto de cosas, o sea, pero si sales muy mal en las 3, pues nos parece que no, o sea, no tienes experiencia, no eres independiente o no eres autónomo, y tienes escándalos, ¿no?, que cuestionan tu probidad, y dices, no, pues es que entonces ya estamos en el peor de los escenarios. Claro, y si yo creo que eso da mucha luz de las 3 grandes áreas que habría que cuidar y desglosar, por ejemplo, en la parte de expertise o de experiencia, pues dependiendo de la institución de la que estamos hablando, pues va a variar mucho, pero las otras 2 quizá haya criterios más transversales. Sería súper útil. Sí. Por ejemplo, es que todavía digamos que no lo hacemos público, pero les puedo decir, en factores de independencia personal, estamos tomando como nosotras 5 factores, ¿no? Independencia política directa, que se refiere mucho al ámbito político y laboral en el que se ha desempeñado. Independencia política indirecta, independencia partidista, ¿no? Independencia religiosa, independencia e imparcialidad en medios y redes sociales. Y entonces cada uno de esos elementos, si quieren les puedo leer uno como un poco para, ¿no? En independencia política directa tenemos como 5 grados, ¿no? O sea, digamos, trabajó directamente para alguna dependencia o secretaría vinculado al Poder Ejecutivo de su país, estado durante un periodo mayor a 3 años consecutivos, y ahí a lo mejor le ponemos un puntaje. Trabajó directamente para alguna dependencia o secretaría vinculada al Poder Ejecutivo de su país o estado durante un periodo, ¿no?, de 3 años, y entonces le ponemos un puntaje menor. Hay evidencia de que existe algún trabajo o contrato previo vinculado al Poder Ejecutivo de su país o estado por un periodo menor a 3 años. Hay evidencia de que existe algún trabajo o contrato previo vinculado al Poder Ejecutivo de su país o estado en algún punto breve de su CV, ¿no?, menos de 1 año, pues va bajando. No hay evidencia de que exista algún trabajo o contrato previo vinculado al Poder Ejecutivo de su país o estado, y ya, ¿no?, 0. Claro, ese es un pilotaje. Estamos tratando un poco, ¿no?, como de tratar de desmenuzar y poniéndole, o sea, ¿no?, a lo mejor si acaba de formar parte de la administración, como en el caso ahorita que se preguntaba de la fiscalía, es bueno, a lo mejor está, ¿no? Bueno, no creo que no podría por ley si no se modifica, pero dices, a lo mejor tendría 4. Y entonces cada uno estamos tratando de poner algo
más objetivo, aunque puedan ser criterios, ¿no?, que todavía tienen ahí como su margen de interpretación. Digo, estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Por ejemplo, en el de independencia partidista, ¿ha sido militante activo de algún partido político durante los últimos 10 años o de varios durante periodos mayores de 5 años o dirigente en algún momento de su vida? ¿Se comporta obediente y ¿no?, con los estatutos y ideologías del partido? Muestra fijación en sus posturas políticas, parcialidad y comentarios. Ahí le ponemos como, ¿no?, un puntaje mayor. ¿Ha sido militante activo, activa de algún partido político durante más de 5 años? O sea, aquí, claro, lo vamos clasificando por los cargos que ha tenido y por la duración de militancia. Y entonces ahí estamos viendo, ¿no?, un poco le estamos relacionando con la independencia partidista. Por ejemplo, no ha sido militante activo de algún partido político, perteneció en algún momento durante un periodo breve, pero menos de un año, y entonces no le ponemos 0. Entonces, es como, o sea, en realidad estamos haciendo, yo diría que, ¿no?, que estamos nosotras tratando de hacer distintas pruebas, aunque sabemos que siempre al final, pues los instrumentos, los indicadores, pues tienen su límite, porque solamente van a medir una cosa y van a dejar fuera otros aspectos. Lo que queremos es empezar a pulir este ejercicio para también decir, oigan, sí se puede en realidad, ¿no? O sea, podríamos tener otro tipo de criterios que nos ayuden a estar valorando esto de la idoneidad y que entonces empezamos a pensar que hay otras características que son importantes más allá de la lealtad, ¿no? O que viene de algún partido. Entonces, pues estamos en ese experimento con esta metodología que estamos tratando de, ¿no?, desglosar más y que les decía ahora la vamos a pilotear con el proceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También a ver qué nos da. Pero bueno, ese es como un salto que sí hemos dado en el observatorio, como ya para que no sea binario de, ¿no?, si cumple, no cumple, que eso también te deja como, o sea, como un espectro donde a lo mejor ahí también pues son cubetas como muy amplias, ¿no?, donde puede caber todo. Claro, y sobre todo, como dices, el que el ejercicio ciudadano también sirva para ponerle la vara alta a quienes están encargados y quienes son responsables de estas designaciones. Pues sí, sería muy interesante también pilotearlo en alguno de los nombramientos de la ciudad. Aquí Ana Rolón dice, tengo una duda, ¿cuáles son las designaciones que deberíamos tener en la mira durante los próximos meses a nivel local y federal? Quizá te paso la palabra, Itzel, para que a lo mejor tú compartas a los que designaciones le va a estar dando seguimiento, y aquí entre Mónica y yo les podemos compartir los que consideramos relevantes para la ciudad. Sí, pues digamos que a nivel federal, ahorita hay varias designaciones en curso, muchas que tienen que ver con órganos impartidores de justicia. Hay 2 lugares en el Consejo de la Judicatura Federal, hay algunas magistraturas electorales, está con la casi recién renuncia de Medina Mora, pues también, ¿no?, se abre como esa beta. Entonces nosotras estamos priorizando el de la Suprema Corte que vendrá, y está el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en curso. Mañana hay como una sesión de Parlamento Abierto, y lo pongo entre comillas porque, ¿no?, pues como que así, no sé si sea realmente Parlamento Abierto. Está el de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y hoy se nombró al comisionado presidente de la CRE. Entonces, bueno, esas son las que están ahorita por allá. Entonces, nosotros priorizamos Suprema Corte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ya, Ana Rolón ya tomó nota. Ahora, en la ciudad, Armando nos va a compartir Armando o Mónica, creo que anda por ahí. Las que nos parecen muy relevantes es todo lo que va a tener que ver con el Instituto de Planeación, que son, si no me equivoco, más de 30. De lo que es el sistema anticorrupción, que es el otro tema que estamos dando seguimiento. Pues como saben, ya tenemos integrado el Info, ya el Congreso nombró una comisión de selección, que a su vez esa comisión de selección
ya nombró al Comité de Participación Ciudadana. La pieza que falta por construir y por ende por nombrar es el titular o la titular de la Fiscalía Anticorrupción y del Instituto de Planeación. Colegas. Te escuchamos. Sí, hay principalmente 3 órganos que van a ser electos por la Comisión de Selección dentro del Instituto de Planeación Democrática, que próximamente apenas se va a votar la ley orgánica del Instituto de Planeación Democrática, y dentro de ahí habrá 3 órganos importantes que habrá que ponerle el ojo, que es el órgano ciudadano, que si mal no recuerdo habrá que seleccionar a 11. También estará el directorio técnico y pues el más importante, que es el director general del instituto. Esos yo creo que se van a dar. Sí, sí, ahí agregar nada más que algunos son, como en el caso del sistema anticorrupción, o sea, una comisión de selección que va a tener 11 miembros, va a seleccionar, pero justo también esa comisión necesita procedimientos para convocar, seleccionar, etcétera, pero van a ser 15 del directorio técnico, 7 de ellos son parte de la Junta de Gobierno, y también el Consejo Ciudadano, que todavía falta por definir cuántos lugares son, pero probablemente son 12, y después ese comité de selección escoge la terna de la dirección general que se le manda al Congreso. Entonces ahí hay como una doble selección. Entonces sí, son aproximadamente 38 designaciones del Instituto de Planeación, y algunas son vía comité de selección y otras vía Congreso. Gracias, Mónica. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tenía la pregunta, Itzel, también esto de si vale la pena meterlo en el reglamento del Congreso ya cuando se haya aprobado lo suficiente, o si se sigue haciendo como, digamos, un método de designaciones de forma homologada, o más bien si se sigue haciendo caso por caso. ¿Qué discusión han tenido al respecto? Pues nos parece que sí, una ruta, digamos, una patita de esta propuesta de políticas públicas sí pasa por, ¿no?, como un marco paraguas que al menos siente bases mínimas para que todos los procesos garanticen esos estándares de transparencia, de participación, de rendición de cuentas. O sea, en realidad sí son como muchas las diferencias, y la otra tiene que ver con las prácticas, porque, ¿no?, o sea, al final lo que está en la ley no te lo asegura, pero sí tendríamos que buscar que todas cumplan esto, porque la otra vez lo platicábamos, la misma comisión, por ejemplo, de transparencia del Congreso de la Ciudad, siguió un proceso con las y los comisionados del InfoDF, pero todas las designaciones que ha hecho después, en realidad no han seguido o no han cumplido con esos estándares que a lo mejor se habían logrado en ese momento y que no habían como tratado de limpiar lo que se había hecho por la anterior legislatura. Entonces, en realidad, creo que sí nos parece importante que haya este piso para que entonces ya sea un referente y no cada designación se estén sacando como una forma distinta, y que entonces depende del humor del actor, ¿no?, como del número de organizaciones, para que se realicen ahí medianamente. Entonces yo creo que sí, esa es una parte importante para empezar a pensar designaciones de otra forma y de procesos más abiertos. Gracias, Itzel. Bueno, pues estamos cerca ya de la hora de haber empezado.
Les voy a dar 2 minutos por si quieren pensar en alguna pregunta y si no, pues ya iremos cerrando con la invitación a que sigamos coordinándonos para dar seguimiento a las designaciones que se vienen de nuestra parte, sobre todo en lo que tiene que ver con los nombramientos que les comentó Mónica, Armando y yo, pero pues designaciones también, como decía Itzel, ahí está para los procesos en el ámbito nacional a los que les van a estar dando seguimiento. Les damos 2 minutos por si quieren pensar en una pregunta, la pueden escribir o pueden abrir su micrófono. Mónica pregunta si hay ejemplos internacionales que vale la pena seguir. O sea, digamos que hay como distintas experiencias. Por ejemplo, en el caso, no es el mismo país y las condiciones son muy distintas, pero por ejemplo, en Gran Bretaña hay una oficina de designaciones, ¿no? Es casi como el INE de las designaciones. ¿No? Que lleva a cabo como todos estos procesos. Claro, pues no es lo mismo, pero está esa experiencia. En Chile hay un caso importante, sí, de las designaciones, pero sobre todo en el Ejecutivo, y sí pasan por una revisión constante del desempeño que tienen las personas que asumen altas responsabilidades. Entonces, esa parte, digamos, de remoción que o sea, nos parece que no podríamos desligarles, es decir, las designaciones no acaban con el proceso ni cuando la persona la designa, sino que no, hay como toda una parte posterior. Entonces, en esa parte de Chile, ellos la ven y entonces le hacen un monitoreo constante de, ¿no? Pues cómo está haciendo el trabajo, cómo está entregando los resultados, y sobre eso entonces hay posibilidades de, pues, darle cuello o que continúe. Entonces, creo que esa también es como una experiencia. Y luego hay algunos otros casos, pero sobre todo por designaciones de instancias. Por ejemplo, en el caso de Colombia y Argentina, para escoger a ministras y ministros con un esquema más o menos similar, que se han empujado mecanismos de participación desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay como varias experiencias. Lo cierto es que las designaciones, como en la literatura, no es un tema, ¿no? Que esté como muy avanzado, no, hay como por casos. Creo que la parte de los órganos impartidores de justicia, los de las altas cortes y fiscalías, son donde se encuentran como más procesos. Y en realidad creo que, pues como les decía, no hay como una receta mágica, sino, ¿no? Creo que también es como irla mejorando sobre la práctica, y tiene que ver mucho como en nuestra realidad, ¿no? Nuestro nivel institucional, la confianza que se tiene, ¿no? Ahora pues hay un contexto, yo diría, un poco complicado, pero bueno, sí, creo eso. Josefina, gracias, Itzel. Y, bueno, solo para preguntar, ¿este tipo de referencias ustedes también lo tienen en su página? No la tenemos en la página, es que estamos terminando un informe, sí. Y entonces, digamos que ya en la presentación y en este documento viene todo este, pues, análisis comparado, ¿no? Como muchas cosas que rescatan, pues, el monitoreo que ha venido haciendo el observatorio. En ese documento, que pues las vamos a invitar y nos dará mucho gusto que nos acompañen, viene una parte de un análisis de cómo están en el marco legal los procesos de designación. Hay otra parte de cómo se llevan a la práctica estos procesos, ¿no? Y lo que estamos encontrando como las constantes de buenas y malas prácticas. Y hay otro caso como ya más de
paradigmáticos donde nos metemos como a 3 instituciones como para hacer una comparación, ¿no?, con lo que pasaba antes en la administración anterior y con esta nueva 4T. Entonces, la verdad es que una vez que tengamos ese documento publicado va a estar ahí, y ahorita todavía está como en versión borrador. Les puedo pasar algunas referencias. El documento todavía es borrador. Pero ya tiene que salir. Ah, genial, pues nos invitas, y tiene que ver con la pregunta de Josefina. ¿Cuál es la mejor forma para informarnos sobre este tema? Pues creo que hay un reto porque no, o sea, como les decía, como son muchas designaciones, incluso no hay como un calendario, ¿no?, como en el tiempo que pasan. Entonces yo creo que una forma puede ser que hagamos un mapeo pues en la Constitución, un poco como, ¿no?, identificar cuáles son estas como estas instituciones de mapeo que tienen un proceso de designación, pero idealmente las instituciones como el Congreso o el Ejecutivo tendrían que estar publicando, pero luego no lo pasa. Entonces, a nosotros nos ha servido empezar a hacer un calendario a nivel federal de estas 122 designaciones, y estamos empezando a mapearlas como en qué momento tienen que ser, como para irlas teniendo en el radar, pero todavía no hemos terminado, y la verdad no creo que nos dé tiempo para terminarlas de las 1,700, pero al menos en la ley vienen más o menos los plazos, y pues casi hay que rastrear también en qué momento, ¿no?, dependiendo de qué institución empezaron su cargo y cuándo lo terminan para hacer esos cálculos. O sea, en realidad no hay mucha información. Creo que un calendario de estas designaciones sería súper útil. Entonces yo creo que ahorita nuestra referencia sí es como el marco para tener claras las fechas, ¿no?, y los tiempos, pero como ya para darle seguimiento, pues tendría que ser casi las páginas oficiales, que tienen muchos vacíos, ¿no? Ustedes han como puesto mucho atención y han señalado desde Ruta Cívica y otras organizaciones, pues las ausencias de la página del Congreso, que nomás no termina de brindarnos como todos los datos que se requieren. Sí, la verdad que también para esto queríamos hacer estos webinars para escuchar sus ideas de cómo nos podríamos coordinar. En los procesos que Ruta Cívica, Suma Urbana y que designaciones hemos estado dando seguimiento, la verdad que ha sido, como dice Itzel, no hay un calendario fijo, hay que estar ahí a las vivas de cuándo van a hacer la convocatoria, y ha habido convocatorias como la del Consejo Judicial Ciudadano, que no tenía los plazos muy claros, entonces ha sido un poco comunicarnos, pues la verdad que por chats ad hoc, pero pues sí, a los que están aquí hoy se les ocurre alguna manera de que nos podamos comunicar mejor estos procesos que están pasando, pues sería toda idea bienvenida. Bueno, pues también se vale que circulen, que a lo mejor se tardan en llegar las ideas, y se vale que nos las estamos comunicando yo creo que muchos de los que estamos aquí estamos en diferentes chats, como se hayan comunicado para inscribirse al webinar, ahí estamos. Me parece que no hay más preguntas, y entonces lo podemos ir cerrando por acá, por esta ocasión, y seguimos en los temas. Muchísimas gracias, Itzel. Muchísimas gracias a todos. Dice Mónica, sí, una central de designaciones con distintos capítulos. Sí, está súper buena. Está buenísimo, sí, la verdad está buenísimo. Sí. Pues podemos ir trabajando las ideas. Ándale, hay que echarla a andar. Sí. Eso, pues muchísimas gracias, Itzel.
Armando y todos los que se conectaron hoy. Seguimos conectados y que pasen buena tarde y después un magnífico fin de semana. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Como un reconocimiento a su trabajo. Un abrazote. Otro, gracias. Chao. Bye, bye.